Una sala de cine en absoluto silencio. El haz de luz blanca y negra del proyector ilumina la pantalla revelando un rostro esculpido por los dioses. Es Columba Domínguez, en Pueblerina. Sus ojos oscuros y profundos gritan en un mutismo desgarrador. Pocos saben que esta mujer dueña del rostro que representó a toda la nación mexicana ante el mundo entero, era en realidad la rehén silenciosa de un control psicológico espeluznante. ¿Qué es más cruel que ser olvidada? ¿Acaso es convertirte en la obra maestra de un hombre despiadado atrapada en la perfección inmaculada de la pantalla mientras tu vida real es un guión sangriento donde no tienes permiso para pronunciar una sola línea? Años 40. Ciudad de México. Una joven muchacha camina por las calles. Es Columba, apenas una adolescente con la mente llena de ilusiones ordinarias, hasta que el destino la cruza con la mirada más autoritaria, genial y temida de todo el cine mexicano, Emilio "el Indio" Fernández. Él no es un simple director, es un titán. Un tirano temperamental que camina con un revólver cargado siempre ajustado a la cintura. Cuando clava sus ojos oscuros en Columba, no detecta a un ser humano independiente. Observa materia prima. Ve barro virgen y húmedo listo para ser pisoteado, moldeado y amasado por su desmesurado ego. En este punto exacto, la psicología conductual nos arroja a la cara uno de los fenómenos más perturbadores de la manipulación mental. El síndrome de Pigmalión, llevado al extremo absoluto de la crueldad. Emilio jamás tuvo la intención de ofrecerle un simple trabajo actoral. Su verdadero y macabro objetivo era crearla desde cero. Inventarla. Redactar su existencia. Observen la tétrica y silenciosa metamorfosis detrás de las pesadas puertas cerradas del estudio, muy lejos del brillo de los reflectores. Él le impone cómo debe mover las manos al caminar. Le prohíbe terminantemente reír a carcajadas. Le diseña milímetro a milímetro esa icónica mirada melancólica. Moldea su postura corporal hasta que la muchacha encarna la pureza indígena, el sufrimiento callado y la sumisión absoluta que el guión exigía. Emilio borra con una frialdad verdaderamente forense cualquier rastro de la personalidad original de la chica. La somete a un adoctrinamiento psicológico diario, esculpiendo obsesivamente a la mujer mexicana perfecta que su mente narcisista demandaba. Ella no actuaba, ella obedecía. Columba era demasiado frágil, demasiado ingenua para descifrar la trampa mortal en la que estaba cayendo ciegamente. La psiquiatría clínica nos advierte sobre una regla inquebrantable del abuso: cuando un hombre te moldea con sus propias manos, hasta elevarte al pedestal intocable de una diosa inmaculada, automáticamente se autoproclama como tu señor y dueño absoluto, tu creador supremo, tu carcelero eterno. El indio creó a la mujer de sus sueños única y exclusivamente para poder controlarla hasta en sus propias pesadillas. ¿Qué es más destructivo, vivir a la sombra de un genio violento que te esculpió a su antojo, o tener que destruir a tu creador para poder respirar en paz? El majestuoso nacimiento cinematográfico de la gran estrella fue en la cruda realidad un homicidio psicológico perfectamente ejecutado a plena luz del día. La niña inocente que alguna vez soñó con ser libre tuvo que morir ahogada en el más absoluto silencio. En su lugar emergió la gran musa, un producto de consumo masivo de altísimo valor estético, una hermosísima figura de arcilla pero trágicamente hueca por dentro. Un pájaro exótico condenado a vivir encerrado en la prisión más perversa de todas, aquella donde las inquebrantables rejas están hechas de celuloide, aplausos y premios internacionales. El reloj avanza hacia la etapa final de la década de los 40. El mundo entero sucumbe en un estado de trance colectivo ante la belleza desgarradora y trágica de una sola mujer. Las cintas Maclovia 1948 y Pueblerina 1949 provocan un violento sismo en la industria cinematográfica global. Columba Domínguez deja de ser una actriz local para convertirse en patrimonio visual de la humanidad. El impacto internacional es incalculable. Triunfa de manera aplastante en Europa. Levanta el codiciado premio Ariel. Sus películas logran distribución mundial, proyectándose en más de 40 países y abarrotando inmensas salas con cientos de miles de espectadores completamente hipnotizados. Es coronada internacionalmente como la musa indiscutible de la época de oro. Su rostro indígena perfectamente cincelado se convierte en el estándar definitivo de la pureza y la fuerza femenina de todo un país.
Pero existe una ley inquebrantable en la física de la fama: mientras más brillante y cegadora es la luz de los reflectores, más negro, espeso y asfixiante es el abismo que devora tu intimidad. El éxito arrollador y sin precedentes de Columba detonó una bomba psiquiátrica en la mente de su creador. Emilio el Indio Fernández padecía un cuadro clínico clásico oscuro y altamente destructivo trastorno narcisista de la personalidad combinado con un fanatismo de control extremo. El director amaba locamente la majestuosa obra maestra que había moldeado con sus propias manos, pero comenzó a desarrollar unos celos psicópatas hirvientes y enfermizos. No toleraba el hecho innegable de que la estatua de arcilla comenzara a brillar con una luz intensamente propia, amenazando con eclipsar al gran escultor. Visualicen la aterradora escena detrás de las cámaras. Una fastuosa mansión fortificada de piedra volcánica en el exclusivo barrio de Coyoacán. Sus altos e impenetrables muros escondían un infierno doméstico sanguinario. Columba jamás regresaba a casa para disfrutar del éxito tras las extenuantes jornadas de filmación. Ella regresaba noche tras noche a su elegante celda de castigo. Allí adentro no existía el glamour de Cannes ni las ovaciones de la prensa. Solo reinaba una humillación metódica y sistemática. La perfección estoica e inquebrantable que ella proyectaba mágicamente en la pantalla era directamente proporcional al terror psicológico que tenía que tragar en absoluto silencio en la vida real. Emilio exigía una sumisión total, ciega y absoluta. En sus violentos ataques de cólera detonados por el alcohol y una paranoia crónica sacaba su pesado revólver y disparaba repetidamente contra el techo de la casa. Disparaba solo para oírla sollozar, solo para verla temblar de miedo en una esquina. El terror de su musa era el único alimento capaz de saciar su gigantesco ego enfermo. Como táctica forense para destruir por completo su autoestima, el tirano desfilaba a sus múltiples amantes descaradamente frente a los ojos oscuros de Columba. Quería recordarle cada madrugada como si fuera una tortura medieval, una mentira psicológica atroz. Tú no vales absolutamente nada sin mí. Yo te inventé de la nada, y yo te puedo destruir cuando me plazca. La estrella internacional más admirada era tratada como un simple objeto de utilería, un trofeo de oro macizo que se exhibía bajo las luces de día pero que de noche funcionaba como el saco de boxeo emocional de su temible creador. Los oscuros expedientes de la época de oro están manchados de complicidad y cobardía. Las malas lenguas de la alta sociedad siempre murmuraron sobre el infierno que se respiraba a puerta cerrada en la imponente y fría fortaleza de Coyoacán. Periodistas, actores y técnicos del estudio bajaban la mirada con terror. Fuertes rumores y sospechas incesantes hablaban de madrugadas envueltas en gritos desgarradores, sobre pesados muebles estrellándose violentamente contra las gruesas paredes de piedra, y de manera escalofriante del seco y retumbante sonido de disparos de arma de fuego, rompiendo la tranquilidad de la noche, siempre seguidos por la sumisión absoluta y el silencio sepulcral de la estrella. Ante este dantesco escenario del crimen emocional, los investigadores modernos se hacen la misma pregunta inquisitiva: si ella era una figura internacional idolatrada, hermosa y económicamente independiente, ¿por qué no huyó en la primera oportunidad? ¿Por qué se quedó arrodillada frente a su maltratador durante años? La respuesta clínica de la psicología forense es oscura y desoladora. No era cobardía, era un severo vínculo traumático. Trauma bonding, la raíz más perversa de lo que popularmente conocemos como el síndrome de Estocolmo. Emilio el Indio Fernández no solo imponía terror físico, él ejecutaba una asfixiante manipulación mental. Después de cada brutal ataque de ira, llegaban las lágrimas de falso arrepentimiento, juramentos dramáticos de amor y escenas de devoción teatral. Este ciclo sádico destrozó por completo la cordura y el sistema de defensa de Columba. El tirano logró incrustar un veneno mortal en su subconsciente. Si cruzas esa puerta, dejas de existir. Yo te hice divina. Sin mí no eres nadie. Y el mundo allá afuera te devorará viva. Ella no permanecía en esa casa por devoción ciega. Estaba bajo un secuestro psicológico de máxima seguridad. Vivía en alerta máxima, caminando de puntillas sobre cristales rotos, midiendo milimétricamente cada respiración para no despertar al monstruo que dormía a escasos centímetros de su rostro. Le habían amputado la voluntad, pero el instinto humano de libertad jamás muere por completo. Se dice en los pasillos de la historia
que la fractura de la máscara comenzó en el silencio más absoluto. En las profundidades de la madrugada, cuando el dictador caía inconsciente por el exceso de alcohol, Columba se levantaba entre las sombras. Se deslizaba descalza y temblorosa como un fantasma por los inmensos pasillos de la mansión. Allí, en un rincón apartado y sin encender las luces principales, tomaba óleos y pinceles. Comenzó a pintar de forma compulsiva. Lienzos repletos de rostros tristes, figuras melancólicas, trazos ásperos y cargados de una furia reprimida. Esos cuadros secretos no eran el pasatiempo inofensivo de una actriz solitaria. Eran sus gritos mudos. Era el vómito emocional de un alma encarcelada. A través de esas pinturas clandestinas, la mujer sometida estaba afilando pacientemente un cuchillo invisible. Estaba reuniendo los pedazos rotos de su propia identidad para ejecutar contra todo pronóstico el acto de rebelión más suicida y peligroso de la historia del cine mexicano. El calendario marca el año 1952. La presión en la caldera psicológica finalmente hace estallar el acero. En un acto de rebeldía considerado absolutamente impensable y suicida para una mujer en aquella época, Columba Domínguez rompe sus cadenas. En la penumbra de una madrugada cualquiera, toma en brazos a su pequeña hija Jacaranda, le da la espalda a los altos muros de la mansión de Coyoacán y huye para siempre. Acaba de abandonar al hombre más temido, poderoso e influyente de todo el cine nacional. El terremoto mediático sacude los cimientos de la industria. La sociedad conservadora enloquece. ¿Cómo se atreve la frágil criatura de arcilla a desafiar a su Dios creador? La furia de un narcisista con el ego apuñalado no conoce límites éticos. Emilio Fernández no llora la pérdida de su mujer. Él decreta su inmediata aniquilación profesional. Levanta el teléfono y ejecuta una cacería de brujas sin piedad. Llama a los grandes productores, amenaza de muerte a los directores y condena a Columba al exilio más oscuro. Implementa un veto absoluto, una lista negra fulminante. Las pesadas puertas de los estudios se cierran violentamente en su cara. Se le prohíbe trabajar. La industria, dominada por hombres cómplices, la castiga brutalmente por su insolencia. Pero observen el milagro conductual. Despojada de su corona, arruinada económicamente y censurada, ella por primera vez logra respirar aire puro. Aprende dolorosamente a caminar sola sin los hilos invisibles del titiritero sangrando sus muñecas. Paga el altísimo precio de su libertad con rechazo y marginación, pero al fin es dueña de su propio reflejo en el espejo. Sin embargo, el apocalipsis definitivo no llegaría de las pantallas de cine. Llegaría años más tarde, de la mano de un destino despiadado. Año 1978. La fecha maldita. El golpe letal y fulminante que ningún guionista macabro podría haber imaginado. Jacaranda, su hija, su única y vital ancla a la cordura humana, el motivo absoluto por el cual soportó el infierno machista y por el cual logró huir de él, muere de una forma espeluznante. Una caída mortal y violenta desde el balcón de un tercer piso. 25 años de edad. Sangre inocente esparcida sobre el pavimento helado de la ciudad. Oscuras sospechas, dudas perturbadoras y teorías no resueltas envuelven el trágico suceso hasta el día de hoy. El expediente forense es un laberinto lleno de agujeros. ¿Fue realmente un trágico accidente? ¿Fue un suicidio, impulsado por demonios internos? ¿O fue, como rumoran las voces más siniestras, un montaje perfecto, una macabra venganza encubierta que nadie en el poder se atrevió a investigar a fondo? El misterio ahoga la verdad en un pozo de impunidad. Aquí la narrativa cinematográfica debe detenerse en seco. Hay que escribir esta escena con una lentitud insoportable, asfixiante, densa. Visualicen a una madre paralizada identificando el cuerpo destrozado de su única hija. El nivel de agonía psicológica supera cualquier umbral biológico humano. La mente se fractura de manera irreversible. En este milisegundo de dolor puro, la diosa del celuloide, la intocable musa de México, se desintegra por completo en millones de pedazos que jamás volverán a unirse. Cae de rodillas en la oscuridad tragada por un agujero negro emocional. El castigo final del universo es tan desproporcionadamente sádico que extingue para siempre la poca luz que aún sobrevivía en sus ojos. A partir de esa trágica noche, el silencio hermético de Columba Domínguez deja de ser una resistencia valiente.
se transforma de manera definitiva en una fría tumba en vida. La autopsia psicológica de este oscuro expediente nos obliga a enfrentarnos a la gran revelación forense de su existencia. Tras la violenta muerte de Jacaranda, la prensa sensacionalista afiló rápidamente sus garras. Los reporteros acechaban la entrada de su casa como auténticos buitres hambrientos, esperando pacientemente capturar la fotografía perfecta de la madre destrozada. Querían exprimir su tragedia. Exigían comercializar el morbo de un funeral televisado, buscando capitalizar la miseria de la musa caída. Pero Columba Domínguez ejecutó su último silencioso y definitivo acto de rebelión. Les dio la espalda. Cerró la puerta con pesados cerrojos. Bajó las persianas para siempre. Eligió el anonimato más denso y absoluto. ¿Por qué la estrella más icónica de la época de oro decidió borrar deliberadamente su propio nombre del mapa, rechazando cualquier homenaje para vivir como una ermitaña inalcanzable hasta el final de sus días? El análisis del comportamiento humano nos arroja una respuesta desgarradora y al mismo tiempo profundamente heroica. Su mutismo sepulcral no fue jamás una rendición cobarde ante la depresión. Fue su mecanismo de defensa más supremo y brillante. Una huelga de hambre emocional contra la misma industria caníbal que durante décadas encubrió y aplaudió los abusos de su tiránico creador. Columba se negó en rotundo a entregarles el cadáver de su hija y su propio llanto. Comprendió, con una lucidez escalofriante, que para ese sistema dominado por hombres, ella nunca había sido una persona de carne y hueso. Siempre fue un simple producto de exhibición. Resolvemos así la macabra interrogante que inauguró este documental. ¿Qué es verdaderamente más cruel y destructivo que ser olvidada por el mundo? La respuesta es aterradora. Es ser recordada eternamente como una deidad inmaculada en blanco y negro, como una muñeca perfecta moldeada a golpes por un narcisista, mientras tu verdadera humanidad, tus gritos y tus pérdidas se desangran en la más absoluta soledad. Columba Domínguez descubrió la letal trampa de su propia inmortalidad mediática. Entendió que ser la eterna musa del cine nacional era la prisión de celuloide más cruel jamás diseñada. En el silencio de su retiro volvió a tomar los pinceles. Empezó a esculpir barro con sus propias manos. Pero ya no lo hacía bajo los gritos de un director furioso. No pintaba para buscar el perdón del público ni para adornar museos. Lo hacía para autopsiar su propia alma, para suturar milímetro a la mujer que le fue arrebatada en su juventud. Al final, ella se dio cuenta de que la única verdad innegable no era el aplauso infinito de Cannes. La única verdad era esa herida abierta que tuvo que coserse en secreto, asumiendo por primera vez el control absoluto de su propio y doloroso guión. El calendario se detiene definitivamente en agosto de 2014. Columba Domínguez exhala su último aliento. Físicamente abandona este mundo. Pero en las oscuras salas de cine de todo el planeta, el proyector vuelve a encenderse. Allí, en la inmensa pantalla de plata, ella sigue siendo la diosa inmortal de Pueblerina. Perfecta, inmaculada, eterna, congelada en el tiempo para el ciego deleite de las nuevas generaciones. Sin embargo, la autopsia emocional de esta leyenda nos deja una cicatriz profunda y dolorosa en la memoria colectiva. Como sociedad tenemos la perversa y peligrosa costumbre de romantizar a las musas. Envidiamos su belleza deslumbrante, aplaudimos su perfección estética y deseamos fervientemente ocupar su lugar en el pedestal. Pero ignoramos por completo la sangre derramada detrás de la obra de arte. Ser esculpida obsesivamente por las manos de un supuesto genio rara vez es un cuento de hadas. Suele ser una de las sentencias psiquiátricas más crueles del mundo moderno. Es entregar tu propia identidad a un carcelero que te idolatra única y exclusivamente porque te posee. Al final, cuando la luz del proyector se funde a un negro definitivo y los aplausos del público se apagan en el vacío, ¿de qué te sirve ser la mujer más hermosa y venerada de todo un país si el precio absoluto para alcanzar la inmortalidad fue tener que enterrar tu libertad, tu propia voz y a tu única sangre bajo la gigantesca sombra del hombre que te inventó?